Hay muchas cosas que se dicen de Jesús. Hay muchas cosas. Algunos piensan en él como un gran maestro y lo fue, el mejor de todos. Algunos piensan en él como un profeta y lo fue, el más grande de todos. Y alguien podría decir, pues Jesús es la persona más importante de la historia y es verdad. Pero él un día preguntó a sus discípulos, ¿ustedes qué piensan que soy yo? ¿Qué piensan de mí? Preguntó él. Vamos a leer algo así en Lucas, capítulo 9. Lucas 9. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 7. Muchos hablan de él. Algunos lo comparan con otros maestros, profetas. Pero la evidencia histórica, la evidencia testimonial señala a él como superior a cualquier otra persona. Hay evidencia para hablar sobre su resurrección, por ejemplo, sin dudas de que él resucitó. Y esto no se puede decir de ninguna otra persona en la historia. Lucas 9, versículo 7 dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, asombrado, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. ¿Cuál Juan? Pues Juan el Bautista, que había sido decapitado. Versículo 8 dice, otros, Elías ha aparecido, o sea, el profeta Elías. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Elías es uno de las personas que no pasó por la muerte. Se dice que Elías fue llevado por Dios en un carro de fuego. Así que, como él no murió, entonces se piensa que aparecerá para morir. Pero otros decían, Elías ha aparecido, pensando que Jesús era Elías, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Qué profetas tenemos? Tenemos a Isaías, bien, Jeremías, bueno, ese también, Ezequiel, Daniel, Oseas. Ellos son profetas y murieron, por lo menos en su gran mayoría, asesinados. Dice, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan, yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver. ¿Qué significa esto? Que estaban viendo en Jesús cosas grandes, cosas extraordinarias, cosas que ningún ser humano normalmente haría. Estaban diciendo, esto sobrepasa lo natural, esto va más allá, esos milagros, estas cosas que hace Jesús es de alguien especial. Y entonces por eso decían, tal vez es que Juan el Bautista resucitó, o tal vez decían, tal vez Elías vino y él es Elías. Pero el ver en Jesús a alguien especial no significa que esa persona que lo ve de esa manera es una persona salva, es una persona perdonada por Dios, una persona que ha alcanzado la salvación eterna. Usted puede creer de Jesús que es el mejor maestro. Usted puede decir, yo conozco maestros en la historia, filósofos, he escuchado de grandes personas en la historia, pero ninguno como Jesús. Y usted pensar eso y sin embargo, usted no ser salvo. Usted puede pensar en Jesús como la más grande persona de la historia de la humanidad, decir ninguno como él. Pero sin embargo, a pesar de pensar eso de Jesús, no ser salvo. Porque pensar de Jesús es algo especial, no significa tener fe en él.
Para tener fe en Él hay que pensar en Él, lo que la Biblia enseña acerca de Él. Ahora, la Biblia enseña que Él fue profeta. ¿Sí o no? Claro. La Biblia enseña que Él fue maestro. Sí, claro. La Biblia enseña que Él hizo milagros. Sí, claro que sí. Pero esos milagros apuntaban hacia algo de Él que es más que ser profeta, que es más que ser maestro, que es más que ser alguien importante en la historia. Y vamos al versículo 18. En el mismo capítulo. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él ¿quiénes son los discípulos? Pues Mateo, Juan, bueno, eran 12 los discípulos. ¿Quiénes? Pedro, Andrés, Jacobo, luego Juan su hermano y Tomás, Felipe y Mateo también, Alfeo el hijo y Simón Tadeo, Judas Iscariote y Bartolomé, dice la canción de los niños. Eran 12 los discípulos. Estaban con él los discípulos y Jesús les hizo una pregunta. Cuando el Señor hace una pregunta es porque Él lo sabe. Él sí conoce. ¿Se acuerdan de la primera pregunta que se le hizo a un ser humano aquí en la tierra? Que Dios le hizo a un ser humano. ¿Quién fue? ¿Quién fue el primer ser humano de la historia? Adán. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el Señor a Adán? ¿Se acuerdan cuando pecó allí en Génesis capítulo 3 y él se esconde y el Señor pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué pregunta? ¿Dónde estás tú? Ahora, ¿él sabía? Yo a veces pienso, tenemos un niño pequeño en casa que a veces dice que se esconde y él no es muy cuidadoso con sus escondites, entonces ya sabemos dónde está. Simulamos no saber y para ponerle un poco más de disfrute a la situación, dónde está el niño, dónde está. Pero Dios más que eso, Dios pregunta, ¿dónde está? Porque quiere que Adán se muestre, porque quiere que Adán evidencie lo que hay en su corazón. Cuando Dios pregunta, cuando el Señor preguntó, es porque le estaba dando una oportunidad a Adán de decir, Señor, aquí estoy. Señor, míreme, yo pequé, yo hice lo malo delante de ti, perdóname. Pero en lugar de eso, Adán salió y dijo, Señor, la mujer que me diste, ay, sí, la mujer, yo no tengo la culpa, fue ella. La mujer que me diste me dio el árbol y yo comí. Pues aquí el Señor Jesús hace una pregunta. Y la pregunta es, bueno, en Lucas 9:18, donde estábamos, la pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? Volvemos a la pregunta. ¿Sabía el Señor la respuesta? Sí. ¿Por qué sabemos que sabía la respuesta? Porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora entonces, ¿qué razón tiene una pregunta que hace Jesús a los discípulos si Él sabe todo y conoce la respuesta? Él quería que ellos se confrontaran con lo que decía la gente. Es como si primero le dice, ¿qué dice la gente? Para que lo coloquen aquí como en una parte, ellos lo tengan aquí y después, ¿qué dicen ustedes? Y lo coloquen aquí. Y tengan como puedan tener una comparación, puedan mirar todo el panorama de lo que se dice y la distancia que hay entre lo que se dice de Jesús y quién realmente es Jesús. ¿Hay una distancia ahí? Sí.
Hay una distancia entre el punto de lo que la gente dice de Jesús y el punto de quién es Jesús verdaderamente. Lo que dice la sociedad de Jesús es una cosa. ¿Quién es Jesús? Es más allá. Y para llegar hasta saber y entender quién es Jesús, hay que recorrer un camino, que ese camino se llama fe, tener fe en Él. Entonces, versículo 19, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, ya lo habíamos visto en los versículos anteriores. Otros dicen que tú eres Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y Jesús dijo, ¿verdad? Uy, ¿cómo así? No, a él no le sorprendió, él no estaba asombrado, él sabía. Entonces, versículo 20, él les dijo, y esta pregunta es importante. ¿Qué dicen todos que soy? Pero la pregunta es más personal. Ustedes que han estado conmigo estos 3 años, este tiempo, ustedes que han visto los milagros, ustedes que han escuchado mi palabra, ustedes que han estado cerca, ¿quién decís que soy? Y yo quiero que miren, hay una diferencia. Lo que decían de él está en el versículo 19 y aquí en el 20 dice, entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Tú eres el enviado. Tú eres de quien hablaba el Antiguo Testamento. Tú eres que cuando Isaías decía, como cordero fue llevado al matadero, tú eres ese. Tú eres cuando decía el salmista David, allí en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Contar puedo todos mis huesos, mientras tanto ellos me miran y me observan. Tú eres ese. Eres de quien habla el Antiguo Testamento. Eres de quien habló Moisés. Eres el enviado de Dios. Eres el Salvador. Eres el Mesías. Eres el centro de la Escritura. De ti habla la Escritura. Tú eres ese. ¿Quién dijo eso? Versículo 20. Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el enviado. ¿Sí ven la distancia que hay entre lo que la gente dice de Jesús y quién es Jesús? A mí me salva, me da la salvación, me da el perdón de pecados, creer que Jesús fue un gran maestro. No. A mí me salva, me da perdón de pecados, creer que Jesús fue un profeta. No. A mí me salva es creer que Jesús fue el enviado de Dios por causa de mis pecados, para llevar mis horribles pecados en la cruz y morir por ellos para comprarme el perdón. Eso significa que Él es el Cristo de Dios. Pero para eso es necesario tener fe. Entonces usted puede escuchar a un familiar diciendo, uy, sí, Jesús, tan grande, tan maravilloso, ninguno como Jesús. Y usted puede decir, vean, qué bonito es, me agrada como piensa él. Pues está bien que le agrade, pero lo que usted tiene que saber es que no basta con eso. No basta con que su familiar, su tío, su papá, su mamá, su hijo, su hija crean que Jesús, sí, Jesús, tan hermoso que fue él, tan amoroso con las personas, tan caballeroso con las mujeres, o tan dadivoso, tan generoso en sus milagros. No basta con que las personas piensen eso. No basta con que las personas piensen, esas enseñanzas de Jesús recorren los años y son poderosas. No basta con eso. Es necesario que haya fe. Y para creer en el Cristo de Dios, tiene que haber convicción de pecado.
de mi necesidad de Él. Entonces, usted puede, su familiar, su amigo, su vecino, puede creer en Jesús, muchas cosas bonitas, pero eso no lo lleva a la salvación. Es necesario que crea que Cristo es el enviado de Dios a causa de mi pecado. ¿Vosotros quién decís que soy? Dios conoce todo, pero Él quiere que entendamos que hay una diferencia entre lo que por lo general la gente piensa de Él. Cuando los discípulos preguntaron, unos Juan Bautista, perdón, cuando contestaron a Jesús, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros, ¿qué significa? Que la mayoría de personas o decían una cosa o decían otra, la mayoría. Entonces, si nos colocamos a pensar en la mayoría, pues la mayoría pensaba lo que dice el versículo 19. ¿Cuántos pensaban lo que Pedro pensaba? Pocos en relación al total. También significa esto que la mayoría, en este caso, no tenía la razón. ¿Quién tenía la razón? La minoría. Hoy es así también. La mayoría tiene una conciencia de Jesús de una manera humana, de una manera maravillosa, grandiosa, puede ser, pero no una que tenga fe en Él. No una que los lleve a arrepentirse, no una que los lleve a querer seguirlo y aprender de Él. No esa clase de fe. Entonces tú puedes estar en tu colegio, tú puedes estar en tu universidad y vas a encontrar que la mayoría va a pensar cosas acerca de Jesús, pero que no son o no llevan hasta donde Dios quiere que miremos. Tú puedes estar en tu casa y tener una reunión familiar y la gente, si va a hablar de Jesús, va a hablar cosas bonitas, pero seguramente pocos van a hablar de lo que realmente importa, de quién es Jesús para las personas, de quién debería ser Jesús para las personas. No tengas temor. No significa que si la mayoría piensa distinto, ellos tienen la razón. En este caso, la mayoría pensaba lo que dice el versículo 19. ¿Ellos estaban en lo cierto? No. ¿Quién estaba en lo cierto? Pedro, que era parte de la minoría, el Cristo de Dios. Entonces no tengas miedo si tus amigos, tus compañeros de trabajo, la mayoría piensan algo distinto. Realmente lo que importa aquí no es qué piensa la mayoría o qué piensa la sociedad, sino qué enseña Dios. Porque lo que Pedro sabía acá es lo que Dios le había mostrado. Y si tú has llegado a creer en Jesús como aquel sobre el cual descansa tu salvación, y sin él estarías perdido y te irías al infierno, lo has entendido de esa manera porque Dios te lo enseñó, porque Dios te lo mostró, porque Dios te lo hizo entender. Y así la mayoría de gente hoy entienda otra cosa distinta, no importa. Lo que importa es lo que Dios dice y lo que Dios enseña. En eso debes estar claro y tranquilo. Pedro no tuvo miedo de decir, él escuchó, que unos Elías, que otros, Juan el Bautista, que otros, un profeta, que no sé qué. Él no tuvo miedo de decir lo que Dios le había enseñado. Él no tuvo miedo, ¿qué tal yo decir que es el Cristo? Y toda la gente está diciendo otra cosa, qué pena, ¿cierto? Qué vergüenza, de pronto se van a reír de mí, voy a ser el oso, se van a burlar, ¿qué tal? No pensó eso, estaba tan seguro, tan claro de lo que Dios le había mostrado, que no tuvo miedo de decir, tú eres el Cristo de Dios. En Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el Dios que tenemos, un Dios en que podemos confiar, que se muestra como es, pero que la mayoría no cree en Él como tiene que creer. Vamos a dejar la meditación en esta oportunidad de esta manera y oremos. Señor, gracias por esta palabra tuya, Señor, que nos enseña que lo que socialmente se cree de Jesús es algo verdadero,
pero que falta todavía por entender la parte principal, básica del Evangelio, que Jesús es el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el que vino acá, que fue maestro, sí, que fue profeta, sí, el mejor, que fue y es Señor, pero que más que eso, y siendo Él el Señor sobre todas las cosas, también es el Salvador, el Cristo de Dios, el que cargó con los pecados míos en la cruz. Y Señor, ayúdame a mantenerme firme en las verdades que tú me enseñas, aunque la mayoría dice algo contrario, aunque la mayoría cree algo contrario, que puede ser bonito a nuestros ojos, que puede ser agradable a nuestros oídos, pero que aún le falta lo más básico e importante, creer en Jesús como el Cristo del Dios, como el que vino y pagó, como el que vino enviado a Dios por mis pecados para morir en la cruz. Señor, oramos para que nos ayude a estar firmes en aquello en que tú nos has enseñado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.